Volvemos con un pendiente. Fernando Quirós decía que la presión de la tragedia, la presión de la situación social, el encierro, la soledad, lo que está sucediendo en la calle, en fin, son también motivos que generan un estrés y que generan una necesidad de expresarse. Me supongo que es una materia prima muy buena, aunque sea dramática, es muy buena para poder escribir y para tener temas e imaginación, así sea deprimente. ¿Eso es verdad o es mentira? En el caso, dijéramos, de la literatura. Yo creo que es absolutamente cierto. Ahora, cada quien pues lo asume y lo procesa de una manera distinta. En estos días leía en el diario El País una entrevista con, no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, pero es como Tatiana Tibulek, autora de un libro muy leído en estos días que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Y ella decía que había sido absolutamente incapaz de escribir durante la pandemia, a pesar de tener el tiempo, de poder estar concentrada, a pesar de que la literatura suele ser, a diferencia de lo que contaba ahora Octavio para la creación escénica, en el caso de la literatura suele ser un oficio solitario, suele ser un oficio de puertas para adentro, pero todo se ha afectado tanto que, por ejemplo, esta escritora no confesaba que no había encontrado como el mood, por decirlo de alguna manera, para sentarse a escribir. Yo creo que en medio de todas las desgracias y todas las quejas y todos los problemas que nos ha traído la pandemia, probablemente para la creación en general y en particular para la creación literaria, yo creo que va a constituir un regalo importante. Yo recuerdo hace unos 3 4 años, cuando por un error en un diagnóstico, por un error en realidad en un examen clínico, me diagnosticaron una enfermedad mortal y por fortuna un par de meses después se confirmó que había sido un falso positivo en el país de los falsos positivos. Pero estos 2 meses que transcurrieron entre una cosa y otra me dieron tal cantidad de elementos que nunca probablemente me había visto expuesto a unos escenarios tan distintos a los que estoy acostumbrado. Me sacó de la realidad en la que estaba, de la comodidad en la que estaba. Y eso fue un regalo maravilloso, del cual escribí una novela que se llama La Última Cena. Y yo creo que esto que nos está pasando va a ser un regalo aún más grande, probablemente porque ante la imposibilidad de salir, ante la imposibilidad de movernos como quisiéramos, vamos a tener que estar obligados a mirar hacia adentro. Y eso le hace mucha falta a la literatura. La buena literatura creo que siempre, independientemente de los escenarios en los que se mueva, independientemente de las muchas aventuras que puedan suceder en un relato, alcanza un nivel muy interesante cuando hay una mirada hacia adentro, cuando hay una exploración de sensaciones, de sentimientos, de posibilidades de reacción que a veces no se logra sin una ayuda externa y esta nos la está ofreciendo. La pandemia nos está ofreciendo esa posibilidad. Hay una curiosidad que vale la pena mencionar en este momento. Aquí mismo, en un entre paréntesis, lo contó Darío Jaramillo Agudelo, algo que yo no sabía. El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, lo escribió mucho después de que ocurriera el año de la peste. Y la peste de Camus también fue escrita después. Es decir, no fueron autores que estuvieran sobre la marcha como periodistas contando lo que estaba sucediendo, sino que fue, y el de Cameron también fue
escrito quizá un siglo después, no recuerdo bien. Pero es curioso, dijéramos, que por lo menos yo pensaba que lo de Defoe era simultáneo. No, lo escribió después. Quiero decir, no hubo una simultaneidad y no hubo un impacto sobre el escritor, sino una investigación posterior. Y así fue que se dieron esas obras. Voy a preguntarles un tema que tiene que ver con el acto creativo también, para seguir un poco allí. Los tiempos que de todas maneras ha generado, los tiempos libres, aparentemente libres, que ha generado la pandemia, pueden haber convocado a cierta indisciplina, a cierto relajamiento. No hay tanta urgencia, mañana lo hago, pues, o más tardecito. Y sobre todo, ha habido una especie de caos en muchas personas, y yo he leído algo sobre eso, entre la idea y la acción, entre tener una idea de lo que voy a hacer y como tengo tanto tiempo, pues entonces después la hago, y entonces permanentemente hay un desmonte del propósito, porque la acción es muy difícil de concretar. ¿A ustedes les ha pasado algo en el acto creativo de un escritor o de alguien que haga teatro, ese dejémoslo para, ya que tenemos tanto tiempo, está sucediendo? Octavio. Realmente sí, es un periodo de procrastinación. Eso. Más que en otras ocasiones, ¿no? Más que en otros momentos. Claro, pero hay un contexto que es muy importante y que no podemos olvidar, que era el contexto en que se estaba moviendo el mundo y que se sigue moviendo antes de esta cosa. Había lo que denominaremos o hemos denominado crisis civilizatoria. De uno a otro lado del mundo habían unos estallidos sociales muy importantes que nos habían estremecido, que tenían nuestra alma en vilo. Es decir, ya en Colombia había ocurrido, en Chile estaba ocurriendo, todas estas historias nos estaban removiendo y removiendo conciencias. Y ahí aparecían cosas muy importantes de reflexiones y de procesos que estaban detonando. De repente hubo un cambio muy fuerte con esta especie de poner el mundo en pausa y que de repente aparecieran gobiernos como los que aparecen en todo el mundo, porque nosotros nos quejamos de nuestro gobierno, yo me seguiré quejando porque me parece de lo peorcito, perdón por cambiar así tan abruptamente, pero bueno, pero en general en todo el mundo la gente le reclama a los gobernantes como si ya tuvieran experiencia en manejar alguna otra pandemia. Entonces, yo creo que los actos de lectura, por ejemplo, están referidos mucho a la actualidad, a leer la prensa digital, a leer este tipo de cosas. Y, de hecho, uno esperaría que la gente se sumergiera profundamente en la lectura. Yo recuerdo un viejo chiste que se lo hacía tal vez alguna vez a Fernando en su periodo de trabajo en el Ministerio de Cultura. Yo le decía, así que tú eres escritor, qué coincidencia, yo soy lector. Entonces, entonces resulta que también los lectores están en pausa. Es decir, yo he hablado con todos los amigos míos que todos somos de este entorno y bajamos el ritmo de lectura. Yo era un tipo de 2 libros semanales y hasta 3, y estoy en 1 y medio, o sea, porque hay una fatiga y la fatiga de la incertidumbre. Entonces eso genera como que uno se empiece a que los gestos cotidianos se ralenticen, que uno vaya más despacio, que uno vaya como pensándose lo mejor, que uno de repente lo que antes era menos importante como hacer comida se haya puesto en escena como una cosa extraordinaria en la vida cotidiana. Hoy voy a cocinar, entonces lo vuelves tu acto creativo del día, ya no lees, ya no escribes, yo escribo todos los días, desde luego cosas sin importancia, son ensayos y reflexiones que no tienen la trascendencia que tienen los escritores consagrados y los poetas, y yo lo que hago son reflexiones y
y contextos. Entonces, pero yo trato de hacerlo disciplinadamente. Entonces me levanto temprano y establezco una rutina. Desde la perspectiva de, de, de la procrastinación y del acto creativo, yo creo que es que la gente empezó también a valorar cosas cotidianas como perder el tiempo, Así es. como, como abrazar, como conversar tranquilamente con su familia, como mirar un paisaje, como mirar una puesta de sol. Entonces como que empezó a valorar esa dimensión cotidiana de la vida y no esas cosas que todos en general en el mundo, los escritores en particular y en general la gente que tiene que trabajar en las artes, que tiene que ser multiempleado para poder sobrevivir. Concentrado como están en su vida cotidiana y en el confinamiento, pues están valorando esos gestos de la cotidianidad, pero también eh, a lo mejor, y es mi esperanza como la de Fernando, probablemente el tiempo traiga cosas más decantadas, probablemente una creación más sólida, y no esas respuestas tan inmediatas que ustedes vieron que todos los filósofos europeos empezaron, Siseke o el Byung-Chul Han, todos empezaron a libros 2 meses después de reflexiones sobre la pandemia. Sí. O sea, todo fue como una respuesta inmediata, a ver qué pasa cuando se decante, a ver qué pasa a finales de este año o del próximo, qué hemos pensado sobre esto y qué reacciones se tienen. Y yo espero que aparezca una literatura de alta calidad, que aparezcan procesos creativos que nos den disfrute y que además no solo sean sobre lo anecdótico, sino que también tengan una trascendencia. Tú ponías el ejemplo de Defoe o el ejemplo de Camus, pero yo les pongo un gigante al lado, que es a Shakespeare, que el rey Lear del confinamiento, es decir, Así que es. no es, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante y yo esperaría que de este periodo, del cual espero dentro de unos años tenerlo como un mal recuerdo, o bueno, según se lo mire, con la perspectiva de los años, pues sea un periodo de una creación luminosa. La respuesta tuya comenzó haciendo referencia a que el mundo se había paralizado, es decir, en un momento dado, paren. Y pararon todos, incluidos los procesos políticos que se estaban gestando. Ya la primavera árabe había sucumbido y se habían acallado los clamores de cambio en algunos países árabes, salvo de pronto uno, pero bueno. Pero sí, en América Latina y todo esto, en Chile y en Colombia, todo lo que venía en proceso se paralizó. Y empezaron aquí, empezaron en otras partes a tomar ventaja los mandatarios que de alguna manera muestran cierta simpatía o ciertas actitudes totalitaristas, porque aprovechando la urgencia de medidas tomaron para ellos la legislación y empezaron a hacer de sus gobiernos lo que les daba la gana. ¿Ustedes creen que ha tomado forma y va a ser muy difícil que después de la pandemia la democracia se baje de los totalitarismos que hay implantados ahora? Fernando. Pues a mí me parece un horror lo que está pasando. Basta con revisar las manchas del totalitarismo en los mapas y me parece terrible lo que está pasando. Yo no sé si la pandemia vaya a multiplicar eso. Yo lo que veo es que los regímenes totalitarios han sido, en términos generales, mucho menos efectivos en el manejo de la pandemia. Han sido algunos verdaderamente irresponsables, desastrosos, y la pandemia debería darle a los electores tiempo para medir estos desastres y cambiar intenciones de voto hacia el futuro. Eh, en el caso específico de Colombia, yo creo que, yo creo que la pandemia
no afectará ese fenómeno de derechización peligroso, nocivo, que está sucediendo. Y probablemente la gente deba entender que ha sido utilizado como disculpa este fenómeno de la pandemia para abusar de los electores en muchos campos. Por citar solo lo menos importante, probablemente, crear una hora diaria de televisión para hablar cosas sin importancia en el 99% de los casos, pero abusar de esa manera del poder, yo creo que le tiene que dejar reflexiones a la gente. Octavio, la gente sí percibe el mangoneo, la gente sí percibe el aprovechamiento de una dificultad como la que vivimos, evidente, porque la dificultad se hace ver evidente, la economía, todo aquello, y llegan a gobernar a punta de decretos, a reemplazar justicia, legislativo, hacer lo que les da la gana, sin ninguna vigilancia, ningún poder, porque ellos son todo el poder. Ese totalitarismo del cual estamos hablando, la gente sí lo percibe. Yo creo que lo primero es que esta situación le sacó a todos los gobernantes el pequeño tirano que tienen dentro. Entonces, alcaldes, corregidores, gobernadores, cualquier cargo que ocupen, ya se salió ese pequeño tirano y además empiezan a campear a sus anchas y a creer que son los dueños y señores de vidas y haciendas, como a la antigua. Entonces, dan órdenes y... Pero esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, atención, pues eso es lo más interesante, es que todos en el mundo mundial se están quejando de esta historia. Yo tengo, pues, por mi trabajo, estoy comunicado permanentemente todo el tiempo con muchos amigos de todos los países, de muchos continentes, etcétera, y todos se quejan un poco de lo mismo. Pero en nuestro caso está exacerbado porque se cooptó absolutamente todo. Es decir, estos caballeros que gobiernan cooptaron todos los poderes y además han sistematizado esta cooptación. Entonces, al sistematizarla, nos empezaron a oprimir de una manera tal que se les pasó un poquito la mano, se pasaron de rosca y la gente ya empezó a reaccionar. Y efectivamente, la gente ya sabe que es un mangoneo. Ahora bien, muy probablemente nosotros, señores de clase media, más o menos acomodados, etcétera, tengamos estas percepciones por las redes sociales o porque la gente amiga nuestra crea lo mismo, pero de todas maneras, en un país como el nuestro, y particularmente en una región como la nuestra, en Antioquia, hay una necesidad casi kafkiana de matar al padre. Es decir, realmente estamos precisando ya saldar cuentas con esta historia y con esta opresión vertical a las que hemos estado sometidos en los últimos años y sobre todo con ese discurso de la mentira recurrente. De la mentira, sí. Vamos a volver a hablar de la mentira y de cómo la mentira se ha abierto espacio en estos tiempos cuando volvamos acá.